Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de tópicos matemáticos picudos, el ciclo 25B. Hoy tenemos con nosotros para dar inicio al ciclo al doctor Omar Vladimir Macías Sandoval, Vladimir para los amigos, ¿no? Bueno, les platico que Vladimir es licenciado en matemáticas por parte de la Universidad de Guadalajara y, bueno, tiene una maestría en matemáticas básicas y un doctorado en ciencias de la computación por el CIMAT, ¿sí? Trabajó en ese tiempo particularmente problemas de robótica móvil y de planificación de movimientos. Actualmente trabaja en el Departamento de Matemáticas del CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, y entre sus intereses pues está, como ya dije, la robótica móvil, los robots autónomos, la planificación de movimientos, los problemas de persecución-evasión, localización, navegación y control óptimo, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de topología y, bueno, muchísimas gracias, Vladimir, y, bueno, te cedo el micrófono. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están conectados. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la topología, que es, bueno, en particular una de las áreas que a mí más me apasionan. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con esta pregunta que dice, bueno, pues, ¿qué es la topología, no? Y bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría que veamos un problema clásico que dieron origen a esta área de las matemáticas. Es uno de los primeros problemas en donde se identifica, digamos, este pensamiento topológico, que, bueno, en su momento, cuando se planteó y se resolvió, obviamente, bueno, pues la topología aún no existía y no se resolvió pues pensando que era un problema topológico, pero lo que sí es que en la solución del mismo, pues, como les decía antes, se identifica claramente la forma de pensar, ¿no? En cuanto, digamos, a los problemas topológicos, que digamos es un poquito novedoso hasta lo que en ese entonces se solían resolver cierto tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí está este mapa, es un mapa de Europa, y aquí vemos la ubicación de la ciudad rusa de Kaliningrado. Hace un par de siglos atrás, unos 2-3 siglos atrás, bueno, ustedes saben que las divisiones políticas no son perpetuas, los mapas van modificando conforme va pasando el tiempo, y si bien ahora es una ciudad rusa, en aquel entonces estamos hablando del siglo XVII, en aquel entonces era capital de lo que se conocía como Prusia Oriental. Prusia Oriental era, digamos, uno de los reinos que dieron origen a la moderna nación alemana. Y, bueno, pues esta ciudad tenía, bueno, aquí tenemos un grabado, ¿no? Aquí dice siglo XVIII, aquí, 1700 y tantos, ¿no? Siglo XVIII, grabado de la ciudad de Königsberg, ahora Kaliningrado, como veíamos en el mapa anterior. Esta ciudad tenía la particularidad de que la atravesaba un río, ¿sí? El río Pregolia, y el río Pregolia tenía pues esta forma, ¿no? Aquí podemos ver en azul el curso del río, y como podemos ver, este río pues dividía a la ciudad en varias secciones o sectores, y aquí los podemos ver de distintos colores, digamos la parte verde, el sector norte, parte roja, sector sur, esta parte central o esta isla que queda ahí, bueno, pues la parte central, y esta parte aquí amarilla, ¿no? Entonces, eran estos 4 sectores, y obviamente estos sectores estaban conectados a través de una serie de puentes. Los puentes, bueno, tenían más o menos esta disposición, estos indican los puentes, y en total eran 7 puentes, ¿sí? Que conectaban a estas cuatro secciones de la ciudad. Entonces, en aquel entonces, la gente se preguntaba si, digamos, partiendo de alguna de las secciones de la ciudad, por ejemplo, partiendo desde este punto, si había alguna manera de recorrer las 4 secciones, ¿sí? Atravesando por los puentes solo una vez, y con la condición de que, bueno, el punto de partida y el de llegada, digamos, sea el mismo, ¿no? O sea, de donde sales a ese mismo punto tienes que llegar.
¿sí? Entonces, bueno, pues muchos matemáticos estuvieron intentando la solución de este problema y no hallaban, no daban con él, ¿no? Aquí está el planteamiento del problema, ¿no? Existe una ruta que permite recorrer las 4 regiones, pasando solamente una vez por cada puente, y el recorrido inicia y termina en el mismo punto, ¿sí? Como les decía aquí, no importaba aquí efectivamente de dónde salieras, ¿no? O sea, la condición era de que el punto de partida y el de llegada fuera el mismo, no importando en qué lugar de la ciudad te encontraras, ¿no? Pero bueno, esas eran las condiciones del problema. Y bueno, les decía que varios matemáticos lo intentaron, no lo lograron, hasta que, bueno, Leonard Euler abordó el problema y, bueno, pues los que conocen a este personaje, pues saben que es un gran matemático. De hecho, es el matemático el más prolífico de la historia. Me parece que escribió poco más de 800 artículos y abordó varias de las áreas de las matemáticas. Bueno, pues este matemático se puso a trabajar en este problema y vamos a ver más o menos cómo fue que le dio solución, ¿no? Esto es obviamente digamos, un bosquejo de la demostración. Él obviamente lo hizo de manera más formal. Y él planteó el problema de la siguiente forma. Él se dio cuenta que, bueno, pues las regiones, que eran 4, no importaba si iniciaba, digamos, suponiendo que el inicio está sobre la región B, da lo mismo que partas o inicies el recorrido estando en este punto o estando en este, ¿no? O sea, al final del día, el punto de inicio y en este caso, pues, el punto de llegada, pues tiene que ser en la región norte o en la zona verde, ¿sí? Lo mismo, pues, para cualquiera de las otras regiones. Entonces, él se da cuenta que eso pues, no es como importante, ¿no? En la solución del problema. Luego, por otra parte, pues se da cuenta también de que no importa qué tan grandes sean estas regiones, no importa la forma que tengan, varias situaciones que se da cuenta ahí. Lo que sí se da cuenta es que dice, bueno, pues si yo puedo etiquetar estas regiones, les pongo nombre, digamos, les pongo nombre A, B, C, D, por decir algo. Aquí lo importante es qué regiones están conectadas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos ver que la región B está conectada con la región A través de estos 2 puentes, ¿sí? Entonces, ¿qué regiones están conectadas? Y, a ver, perdón, escuché ahí no sé si alguien quería preguntar No, algo. es que cuando alguien entra nuevo, se Ah, oye, ya, no pasa nada. Síguele y si hay alguna pregunta o algo, nosotros te avisamos. ok, gracias. Bien, entonces, bueno, él se da cuenta de esto, ¿no? Lo importante es qué regiones están conectadas, ¿no? Y a cuántos puentes las conectan. Y bueno, pues aquí puse estos dibujos, tenemos el mapa original y luego tenemos aquí, digamos, un mapa. Si se fijan, este mapa, pues no es exactamente el mismo mapa que tenemos acá, pero tiene un cierto parecido, ¿no? O sea, aquí hay 4 regiones, están conectadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la región B con la región A través de 2 puentes, la B con la D a través de un puente, etcétera, igual que en el mapa original. Y entonces, él plantea lo siguiente, dice, bueno, pues ya etiquetamos las regiones, y entonces los puentes o las conexiones de estas regiones las representa a través de unas rectas, ¿no? Y en este caso, la región B está conectada con la región A, pone ahí un par de rectas, de líneas que las conectan, y al final, bueno, se obtiene este objeto que es lo que se conoce como grafo, ¿sí? Y entonces este grafo, digamos que si bien no es el mapa de esta ciudad, sí me representa al mapa de la ciudad, ¿sí? O sea, es un objeto
que me representa la ciudad y que me da información de esta ciudad, ¿no? En particular de cómo están conectadas sus sectores, ¿no? Entonces, nosotros podemos reformular el problema, digamos, a manera, en lenguaje actual, ¿no? Y es muy común este tipo de, son juegos, ¿no? Que de repente aparecen por ahí. Son juegos donde aparecen algún dibujo de este estilo y dices, no, puedes hacer el siguiente dibujo sin despegar el lápiz del papel, sin pasar 2 veces por la misma línea, iniciando y terminando en el mismo punto. Y entonces, pues muchas veces lo que hacemos pues, es intentarlo, ¿no? O sea, pues, dices, bueno, yo comienzo aquí, luego hago esto, y bueno, pues aquí ya, si quiero continuar, pues forzosamente tengo que pasar por alguna de estas 2 líneas que ya pinte previamente, ¿no? Y lo podemos intentar de muchas formas, ¿no? Podemos hacer esto, podemos hacer esto. Bueno, aquí llegamos al mismo caso, etcétera, ¿no? Podemos estar ahí jugando con esto. Entonces, les voy a dar aquí, no me voy a meter mucho más bien al tema de grafos, va a ser así como algunos conceptos básicos que vamos pues a utilizar para ver el bosquejo de esta demostración. Y bueno, tenemos aquí algunas definiciones, ¿no? Dice un grafo, pues es un par, ¿no? B. Aquí este representa un conjunto de vértices. Los vértices pues son justamente los puntitos que están en el grafo, perdón, son las líneas que unen a los puntitos que están en el grafo y los nodos pues son justamente estos puntos, ¿no? Entonces, en este caso, este es el conjunto de vértices y este es un conjunto de nodos, ¿no? Bien, entonces, de vértices, a ver, aquí, vértices o nodos, ¿no? Estos son vértices o nodos, perdón, y estas son aristas, aquí me equivoqué. Vértices o nodos y las rectas que los unen son aristas. Entonces, ese es un grafo, ¿no? Un conjunto de vértices, un conjunto de aristas. Las aristas son rectas que conectan los nodos. Entonces, vamos a definir lo que es un camino euleriano. Entonces, un camino euleriano en un grafo, dice, es un recorrido que pasa por todos los nodos del grafo al menos una vez. O sea, si yo quiero recorrer, ¿no? Hacer como caminar sobre el grafo, entonces yo tengo que pasar por todos los puntos del grafo, ¿sí? Por todos los nodos. Dice, y tengo que pasar también por todas las aristas una única vez. Entonces, para este grafo, por ejemplo, un camino euleriano sería este. Yo puedo partir de este nodo, recorrer esta arista en este sentido, y luego empiezo a hacer este sentido aquí, ¿no? Recorro esta arista, luego recorro esta, luego recorro esta, luego recorro esta, y finalmente termino con la indicada por la flecha roja, ¿no? Entonces, si se fijan, recorrí todos los nodos y todas las aristas una sola vez, ¿no? Ahora, aquí tenemos, dice, los puntos inicial y final del recorrido no tienen por qué ser el mismo. Aquí, como podemos observar, este es el punto inicial y este es el punto final, ¿sí? Inicié aquí y terminé acá. Luego tenemos un ciclo euleriano, dice, pues es un camino euleriano, es un camino del tipo que acabamos de definir, dice, en donde el punto inicial y el punto final, pues es el mismo. Por ejemplo, para este grafo, este nodo amarillo va a ser mi punto inicial y mi punto final. La flecha la flecha verde, perdón, indica la primera arista que voy a recorrer y la flecha roja indica la última arista. Entonces, parto del nodo amarillo en este sentido, y luego recorro esta arista, recorro esta, y finalmente termino con la indicada por la flecha roja, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el punto inicial y el punto final, pues es el mismo, ¿no? En este caso, el punto amarillo. Entonces, eso es un ciclo euleriano. Luego, tenemos este concepto de grado de un nodo, ¿sí? El grado de un nodo es el número de aristas que tiene el nodo. Estas aristas, digo, aquí las aristas no importa si son aristas de entrada, de salida, no le hace, ¿sí? Simplemente es cuántas aristas llegan o tiene ese nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el nodo B, ¿sí? Podemos ver que tenemos 1, 2, 3 aristas. Entonces, el grado de este nodo, pues es este numerito, 3, ¿no?
Hay 3 aristas, grado 3. Para el grado D, bueno, pues igual tenemos aquí 1, 2, 3 aristas, entonces tenemos grado igual a 3. Para el nodo A, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el grado de A es 5. Y para el nodo C, pues es 3, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Entonces ese es el grado de un nodo, así se define. Y entonces cuando nosotros queremos recorrer un grafo, pues hay diferentes tipos de nodos. Podemos tener un nodo inicial, ¿sí? A partir del cual empezamos el recorrido. Tenemos nodos intermedios, ¿no? O sea, yo puedo estar recorriendo el grafo, pero ese tipo de nodos no son ni inicial ni final. Y podemos tener nodos finales, ¿sí? Donde termina el recorrido. Entonces observemos que para el caso de los nodos iniciales, ¿sí? Vamos a tener una arista de salida, porque es un nodo inicial, y si nosotros tenemos, digamos, un recorrido en donde estamos pasando varias veces por ese nodo, ¿sí? Observen que para tener, digamos, poder cruzar o pasar ese nodo, necesitamos por cada arista de entrada, una arista de salida, ¿sí? Acuérdense que no estamos considerando que las aristas nada más las podemos recorrer una sola vez. Entonces, partimos de un nodo inicial y si volvemos a pasar por él, como no es final, ¿sí? Por cada arista de entrada tenemos que tener una de salida. Entonces, al final de cuentas, tenemos este tipo de aristas, digamos que son como las de paso, ¿sí? Pues tenemos un número par de ellas, más el nodo inicial, entonces tiene una cantidad impar de nodos, ¿no? En este caso le llamamos 2m más 1, obviamente con m un número natural, ¿sí? Los nodos intermedios, como son de paso, pues aquí nada más de este tipo de nodos debe tener por cada arista de entrada una arista de salida. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a quedar allí, ¿no? Es un nodo intermedio, entonces no puede terminar ahí el recorrido, pero tampoco inicia de ahí, ¿no? No tiene una arista ni de entrada ni de salida. Entonces, tenemos aquí por cada entrada una salida, una cantidad par de aristas. Y luego los nodos finales, ¿no? O el nodo final, bueno, pues también, al ser final, pues debe tener una arista de llegada y ahí termina el recorrido, ¿no? Pero, bueno, antes de que termine el recorrido, podemos tal vez estar pasando por ese nodo varias veces y lo mismo que en el caso del nodo inicial, por cada arista de entrada, pues tiene que tener una arista de salida, ¿sí? Mientras estemos considerando ese nodo como nodo de paso, ¿no? Un nodo de paso. Podemos estar pasando varias veces, pero bueno, la condición de al ser nodo final, pues debe de haber una en donde lleguemos y ahí se acaba el recorrido, ¿no? Entonces, estos tipos de nodos también tienen una cantidad impar de aristas, ¿no? Una cantidad par de las entrada-salida más la arista donde llegamos y terminamos el recorrido, bueno, pues entonces tenemos 2K más 1 aristas, ¿no? Aquí también K pues es un número natural, aquí N también es un natural y M es un natural. Aquí tenemos ahora los tipos de nodos considerando ciclos. Acuérdense que los ciclos, dijimos que el nodo inicial y el final debe de ser el mismo, ¿sí? De donde partimos, pues ahí también tenemos que terminar. Entonces, suponiendo que yo tengo un nodo, ¿no? Que es mi nodo inicial y final, pues tiene las propiedades estas, ¿no? Al ser un nodo inicial, ¿no? Tiene una cantidad impar de aristas, pero también al ser un nodo final tiene una cantidad impar de aristas. Entonces, al considerar que es el mismo grafo, si yo tengo una cantidad par de aristas y una cantidad par de aristas, entonces lo que voy a obtener es una cantidad par de aristas, ¿sí? Entonces tengo, al ser nodo inicial, tiene una cantidad impar, nodo final, otra cantidad impar, sumo dos números impares, obtengo un número par. Entonces tengo 2m más k más 1 aristas, ¿sí? Que eran las que teníamos acá, ¿no? 2m más 1, 2k más 1, las sumo, entonces al final obtengo 2m más 2k más 2.
¿sí? Entonces, bueno, pues eso me queda 2 por m más k más 1 aristas. Entonces, el caso de nodo inicial y final. Y el nodo intermedio, los nodos de tipo intermedio, bueno, pues esos siguen teniendo una cantidad par de aristas, ¿no? Una de entrada, una de salida. Entonces, tenemos este teorema, dice, en un grafo existe un camino euleriano. Acuérdense, euleriano es esto de que cada nodo lo tenemos que visitar y cada una de las aristas solamente pueden ser recorridas una sola vez. Dice, esto sucede, y al ser camino, pues que el nodo de inicio y el de salida, pues es el mismo, ¿no? Entonces, se tiene un camino de este tipo, sí, solo sí, todos los nodos, excepto 2, tienen grado par, ¿sí? Dice, los nodos con grado impar son los inicial y final, ¿no? Entonces, si todos los nodos, yo puedo tener un grafo, ¿no? Puedo partir de un nodo, hago mi recorrido, por ejemplo, este es mi recorrido, puedo empezar mi ruta, ¿sí? Entonces, si todos los nodos tienen grado 2, ¿sí? O sea, hay 2 aristas por cada nodo, excepto el inicial y el final, pues entonces yo tengo un camino euleriano, ¿no? Entonces, los únicos que se valen que tengan una cantidad impar son el nodo inicial y el nodo final. Como corolario, entonces dice, mira, ahora cuando consideras un ciclo, es decir, un camino euleriano, un ciclo euleriano, en donde el inicio y el final es el mismo nodo, ¿sí? O sea, tengo este caso, más la condición de que el nodo inicial y el nodo final sean iguales. Son iguales. ¿Sí? Entonces aquí ya considero un ciclo. Entonces allí dice, existe un ciclo euleriano si los nodos inicial y final son el mismo, ¿sí? Y además existe un camino euleriano, ¿sí? Entonces, si se cumple lo que dice el teorema, más aparte de la condición de que el punto inicial y el punto final sean el mismo. Y entonces, de esta manera, digo, obviamente, pues eso se prueba, ¿sí? Y la respuesta al problema de los puentes de Königsberg dice, no existe un recorrido o un ciclo que recorre las 4 regiones pasando una única vez por cada uno de los puentes. Porque como podemos observar, cada uno de los nodos de este grafo tienen grado un número impar, ¿sí? Entonces, el teorema anterior lo que te dice, bueno, pues, existe si alguno de los nodos tiene un grado, si todos los nodos, ¿no? Excepto 2 tienen grado impar, y si estás hablando de un ciclo, bueno, pues, tiene que haber un camino euleriano y punto inicial, punto final tiene que ser el mismo. Aquí no importa dónde inicies, todos los nodos tienen grado impar. Por lo tanto, es imposible hacer el recorrido que el problema plantea, ¿sí? O sea, forzosamente, si queremos iniciar y terminar en el mismo punto, pues necesitamos por fuerza recorrer alguna de las aristas o cruzar alguno de los puentes más de una vez, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es como la solución de este problema, así de manera general. No sé si quieran preguntar algo. Bien. Otro de los problemas que motivaron el origen de la topología es el teorema de la curva de Jordan, que es un teorema que es muy sencillo de entender. Básicamente lo que dice, si tú tienes una curva cerrada simple, una curva simple es una curva que no se autointersecta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener esta curva y aquí hay una intersección, ¿sí? Ahí está autointersectando, y que sea cerrada, pues es que el punto inicial y final sea el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esa curva, es una curva cerrada, es simple porque no tiene intersecciones, no se autointersecta. Entonces, lo que dice una curva cerrada simple, en el plano, pues te divide el plano en 2 regiones, ¿no? Una parte, digamos, interior, ¿sí? Y una parte exterior. La parte interior es una región acotada, ¿sí? La exterior no está acotada, son regiones
disjuntas, o sea, lo que queda dentro y lo que queda afuera no tienen puntos en común, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros dibujamos una curva cerrada simple, como una circunferencia, ¿sí? Pues es como muy, muy fácil de ver, pues sí es cierto, ¿no? Esta curva me divide en plano en dos regiones, etcétera, ¿no? Todo lo que mencioné hace rato. Y pues es muy sencillo, ¿no? Ver si yo tengo un punto, ya sea dentro o fuera, ¿sí? Pues es precisamente muy fácil ver si ese punto está fuera o está dentro. Eso es claramente, ¿sí? El problema es cuando a lo mejor tu curva ya no se ve como una circunferencia, sino que se ve como algo así, ¿no? Aquí la cuestión es de que si tú tienes algo así, puedes poner un punto por ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí está este punto. Ya no es tan sencillo decir si ese punto está adentro o está fuera de la curva. ¿En cuál de las dos regiones está? ¿Sí? ¿En la región de adentro o en la región de afuera? Entonces, como podemos ver, esta curva, ¿sí? Pues si nosotros la vemos así a primera vista, pues dices, pues ¿qué tiene que ver con esta otra? ¿No? Pues esas curvas son lo que se conoce como, digamos, desde el punto de vista de topología, pues son lo que se conoce como homeomorfas, o sea, son iguales desde el punto de vista topológico, ¿sí? Por ejemplo, acá esto se me pasó a decirlo, en el problema anterior del problema de los puentes, justamente cuando nosotros veíamos el planteamiento del problema, pues veíamos el mapa de la ciudad, y al final, pues vimos que este grafo me representaba ese mapa. Entonces, geométricamente, bueno, pues estos dos objetos son cosas distintas, pero topológicamente son lo mismo, ¿sí? Ahorita voy a explicar qué quiere decir eso de que topológicamente sean iguales. Entonces, topológicamente son equivalentes. Si bien geométricamente no, topológicamente sí. Aquí, por ejemplo, en la ciudad tenemos como cierta rigidez si lo vemos desde el punto de vista geométrico, donde tenemos lo que les decía al inicio, ¿no? Las regiones, cada una tiene una forma muy particular. Unas regiones son más grandes que otras, los puentes están conectados, digamos, hay cierta distancia ahí entre los puentes, están conectados de cierta manera, y todo eso, toda esa información para la solución del problema, pues no juega, ¿sí? O sea, simplemente la información que juega es cómo están conectadas estas regiones. Volviendo al problema de la curva de Jordan, ¿sí? Les decía, estas dos curvas son topológicamente equivalentes. ¿Sí? Dicen, bueno, pues una es una circunferencia y la otra quién sabe qué sea, ¿no? Pues es una cosa ahí rara, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que sean topológicamente equivalentes? La topología lo que estudia son precisamente como ciertas propiedades que tienen, digamos, ciertos objetos geométricos, en donde estas propiedades en donde estos objetos yo los puedo deformar y estas propiedades se conservan, ¿sí? Yo puedo deformar, digamos, por ejemplo, la circunferencia de la curva cerrada, ¿sí? De Jordan, ¿no? Lo puedo deformar en esa cosa que parece no sé qué, y lo puedo hacerlo de una manera continua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso de continuo? Hagan de cuenta, si estuviera hecho como de un material flexible, yo puedo deformar esa circunferencia, la puedo empezar a estirar y empezar a doblar así para darle esta forma rara, ¿sí? Y luego viceversa, ¿no? Puedo hacer lo contrario, esta forma rara la empiezo a empezar a moldear para obtener la circunferencia. Entonces, yo puedo deformar objetos unos en otros y entonces esos objetos perderán como cierta información, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la
la circunferencia, pues todos sabemos que la circunferencia, pues, por ejemplo, el círculo, pues, ¿no? La circunferencia viene siendo el borde del círculo. El círculo, bueno, pues, en este caso, pues, tenemos, digamos, cierta información que es un radio, ¿sí? Cuando yo empiezo a deformar eso, pues ese radio se pierde, ¿no? O sea, ahí ya no, ya el radio, quién sabe dónde, cómo quedó acá, ¿no? O sea, ya esa longitud, ¿no? Del centro del círculo a la circunferencia, ¿no? Ese segmento de recta, pues eso es lo que mide la longitud de ese segmento de recta, pues ya no lo tenemos, ¿sí? Entonces, pero hay ciertas características que no se pierden o ciertas propiedades. Esas propiedades son las que se conocen como propiedades topológicas, ¿sí? Entonces, la topología, pues es la rama de las matemáticas que estudia esto, ¿no? Estas propiedades que se permanecen invariantes cuando yo deformo los objetos o cuerpos, ¿sí? Pensados en que están hechos de un material muy flexible. Dice, la topología estudia aspectos cualitativos de los objetos, y aquí dos objetos son topológicamente equivalentes si podemos obtener uno a partir del otro y viceversa mediante deformaciones continuas, ¿sí? Esto de que yo lo puedo estirar, puedo hacer cosas con esto, ¿no? Ahorita vamos a ver hasta qué tipo de deformaciones puedo hacer y qué significa esto de que sean continuas. ¿Qué está permitido? Bueno, yo puedo estirar los objetos, los puedo aplastar o comprimir. También puedo torcer, puedo anudar, ¿sí? ¿Qué está prohibido? Está prohibido perforar o cortar. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo un objeto y para obtener otro objeto necesito, digamos, rasgar ese primer objeto o necesito hacerle un hoyo, perforarlo, esos objetos ya no son topológicamente equivalentes, ¿sí? Entonces, yo puedo ahí hacer con ellos lo que sea mientras estire, comprima, tuerce o anude, ¿no? Puedo hacer, y entonces, en principio, puedo tener dos objetos que luzcan diferentes, o sea, yo veo uno, veo el otro, y dicen, pues esto no son iguales, pero topológicamente sí, ¿sí? Entonces, cuando tenemos objetos que son topológicamente iguales, decimos que son homeomorfos, ¿sí? Obtuve uno a partir del otro mediante una deformación continua, ¿sí? Continua es que no perforé, no corté, ¿sí? Y luego lo puedo hacer al revés, o sea, primero obtengo digamos, de un objeto X, obtengo un objeto Y, pero también puedo hacerlo al revés, del objeto Y obtener el objeto X. Entonces, cuando puedo hacer eso, los espacios o los objetos estos son topológicamente iguales. O les decía que también se dice homeomorfos. Decimos que son homeomorfos. Entonces, el objetivo de la topología al final es clasificar los objetos que son topológicamente iguales o equivalentes o que son homeomorfos, ¿no? O sea, decir, mira, este objeto y aunque luzcan diferentes, son homeomorfos. ¿Por qué? Pues porque los puedo deformar uno en el otro y viceversa, y entonces estoy clasificando que, aunque estos sean de primera vista diferentes, topológicamente son lo mismo, ¿no? Entonces, empezar a clasificar, ¿no? ¿Qué objetos son iguales, ¿no? Aquí la pregunta, ¿son topológicamente equivalentes un triángulo y un círculo? Aquí esto es importante, ¿no? La pregunta, ¿son topológicamente equivalentes? Porque podemos decir, ¿no? A lo mejor, o topológicamente iguales, ¿no? Pero si, por ejemplo, aquí nosotros no decimos esto de topológicamente iguales, bueno, por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista geométrico, pues claramente la respuesta es no, porque el círculo tiene unas propiedades y el triángulo tiene otras. Por ejemplo, todos sabemos que por ejemplo, el triángulo está delimitado por 3 segmentos de recta, ¿sí? Tiene 3 ángulos. Una de las propiedades, no importa cómo sea el triángulo, pues es que la suma de los ángulos internos del triángulo, pues es 180 grados, ¿no? Aquí pues no tenemos como tal ángulos, ¿sí? Aquí sí, en el triángulo, acá no. Sí, acá tenemos estas propiedades, por ejemplo, de un círculo, pues todos sabemos, por ejemplo, que independientemente cuánto mida su radio,
bueno, pues ese radio va a caber 2 veces pi sobre la circunferencia, ¿no? Entonces, geométricamente es claro que no son objetos iguales, pero topológicamente sí. Y topológicamente sí quiere decir esto, ¿no? Que yo puedo deformar el triángulo en el círculo en el triángulo, ¿sí? Aquí podemos ver en esta lámina, aquí yo tengo mi triángulo y entonces yo lo que puedo hacer es esto, ¿no? Puedo empezar como a achatar un poquito los vértices del triángulo, pues empiezo a achatar, obtengo una figura más o menos como esta, y bueno, pues aquí sigo, ¿no? Con ese, lo estoy moldeando, recordemos que está hecho de un material flexible, obtengo este tercer objeto y finalmente obtengo el círculo, ¿no? Pero también puedo partir del círculo y obtener el triángulo, ¿no? O sea, irme en este sentido, ¿sí? Yo tengo mi círculo, empiezo digamos, a aplanar un poco darle ahí forma, ¿no? A los lados del triángulo poco a poco hasta obtenerlo. Entonces, estos dos objetos son topológicamente lo mismo. Si nosotros deformamos el triángulo en el círculo o el círculo en el triángulo, pues claramente algunas propiedades, como lo que les decía de los ángulos y estas cosas, se van a perder. Pero hay otras propiedades que permanecen. Por ejemplo, una de las propiedades, digamos, que tienen estos objetos es que son conexos, ¿no? O sea, es decir, están formados de una sola pieza, ¿sí? Otra propiedad es que son simplemente conexos. Lo que quiere decir es que no tienen huecos, no tienen un hoyo, ¿sí? Es una cosa, digamos, en este caso un triángulo, no tiene un hueco ahí, o el círculo, ¿no? No tienen huecos. Entonces, esas propiedades, ambos son conexos, están hechos de una sola pieza, ambos son simplemente conexos, es decir, no tienen hoyos. Y bueno, podemos ver algunas propiedades más, ¿no? Pero con esas dos a manera de ejemplo está bien. Luego hay una frase que es bastante conocida que dice que un topólogo no distingue entre un toro y una taza de café. Lo que nosotros, digo, yo no soy topólogo, pero lo que nosotros en general llamamos un toro, pues es digamos, la superficie de una dona o de un salvavidas, ¿no? Entonces, dice, no distingue entre un toro y una taza de café. Aquí podemos ver cómo deformamos una taza en un toro y un toro en una taza. Obviamente, pues, tenemos, digamos, este sentido para la deformación de la taza a la dona. Y bueno, en este otro para la deformación de la dona a la taza. Por ejemplo, siguiendo las flechas, vamos a ver, siguiendo las flechas azules, ¿sí? O sea, de la dona a la taza, perdón. Claramente lo que hacemos es, dices, bueno, pues como que a la dona, ¿sí? Tenemos la dona y empezamos así como a aplanar un poco, ¿no? Empezamos a aplanar. Entonces, como que vamos juntando, acuérdense que esto está hecho de material flexible, entonces la masa, digamos, vamos como que juntando la masa, ¿no? Sobre uno de los lados, obviamente esta parte, ¿no? Esta parte, digamos, la vamos a hacer como cada vez un poquito más flaquita. Aquí en esta parte, obviamente, tenemos como más masa. Y aquí, justamente, a esto lo empezamos a hacer un hoyito. No un hoyo en el sentido de que vamos a perforar, ¿sí? Sino que empezamos como a empujar, ¿no? Empezamos a empujar y entonces se le empieza a formar este hueco, ¿no? Se le empieza a formar este hueco. Obviamente aquí ya va dando más forma de taza. Tenemos ese hueco mejor hecho. Aquí esta parte, pues viene siendo lo que es el asa de la taza o la orejita de la taza. Y bueno, aquí obtenemos ya la taza muy, muy bien, ¿no? Aquí, bueno, el proceso de la taza a la dona, bueno, pues es hacer un poco lo contrario, ¿no? O sea, haz de cuenta de lo que tienes en el fondo de la taza y esta parte, toda esta parte, lo que es la taza propiamente, la puedes empezar como a aplastar, ¿no? Empiezas a hacer esto, ¿no?
la orejita va a ir quedando por ahí, por un ladito, entonces empiezas como a aplastar hasta que llegas a este objeto, ¿no? Llegas a este objeto y bueno, pues aquí ya empiezas a moldear de tal manera que te quede la donita bien hecha. Entonces, estos dos objetos, si bien de entrada lucen diferentes, topológicamente son lo mismo, ¿sí? O sea, si yo veo una taza y veo una dona, pues esto no es lo mismo, pero topológicamente, como podemos observar aquí, sí que lo son, ¿sí? Aquí la pregunta, ¿son topológicamente equivalentes un círculo y un anillo? Claramente, digamos, si yo considero mi círculo hecho de plastilina, por más que yo lo estire o lo tuerza o lo anude o lo aplaste, lo que sea, es hasta cierto punto claro que pues jamás voy a obtener este anillo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente para hacer de este círculo un anillo, lo que necesito es hacerle una perforación. Pero recordemos que eso es algo que no se permite, ¿no? Entonces, si yo le hago la perforación, efectivamente, obtengo un anillo, pero pues ya esos objetos ya no son topológicamente equivalentes, ya no son homomorfos, ¿sí? Hace rato les decía que el triángulo y el disco tenían la propiedad de que eran simplemente conexos, ¿sí? Les decía que simplemente conexo significa que no tiene un hoyo, ¿sí? Ahí como en el caso del anillo, ¿no? Aquí el anillo, pues claramente aquí ya tiene un hoyo, hay un hoyo, entonces este ya no es simplemente conexo. Entonces, esa propiedad la tiene el círculo, pero no la tiene el anillo. Entonces, recordemos que si por definición dos objetos son equivalentemente, son topológicamente iguales, si tienen estas mismas propiedades, yo puedo deformar uno en el otro y mantienen esas propiedades, bueno, pues entonces este, este, este círculo y este anillo pues no lo pueden ser porque este es simplemente conexo, pero este no lo es, ¿sí? Este tiene un hoyo. Entonces, empieza a ver ahí como hay ciertas cosillas que empiezas a distinguir. Dices, mira, este y este objeto topológicamente no lo son, ¿no? Obviamente, pues para ya estudiar estas propiedades, bueno, ya se requieren pues, ciertas herramientas, ¿no? Pero es así de manera general, como lo estoy explicando. También es una pregunta ahí, pues yo lo he visto así como en videos de manera de entretenimiento. Dicen, ¿cuántos hoyos tiene un vaso? O también he escuchado el de ¿cuántos hoyos tiene un calcetín? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, en principio, tal vez la mayoría de la gente pues se vaya con la finta y diga, bueno, pues si el vaso tiene un hoyo, ¿no? Pues es que sería este. Pero como tal, no es un hoyo, ¿sí? De hecho, no lo es. El vaso es topológicamente equivalente a un disco. Bueno, aquí esto no es un disco, bueno, pero es algo topológicamente equivalente a un disco. Y pensemos en que si nosotros consideramos esto de masa, pues lo único que hacemos es, por el centro lo empezamos a empujar, ¿sí? A darle la forma de vaso, pero nosotros no hemos perforado este objeto, ¿sí? O sea, no le hemos hecho un hoyo. Entonces, el vaso no tiene un hoyo en ese sentido, ¿sí? No tiene un hoyo, no está perforado. Y es un poco como lo que sucedía acá con la taza de café, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer, digamos, este hueco a la taza, no es que estuviéramos perforando, sino que estábamos, digamos, empujando, ¿no? Empujamos y hacíamos este hueco, pues es parecido. Entonces les digo, aquí empezamos a empujar, y obtenemos este objeto que es un vaso. Ahora, ¿cómo obtenemos del vaso a este objeto? Pues lo único que hacemos es agarramos
todo lo que está, digamos, la parte alrededor del vaso y lo empezamos a aplastar, aplastamos, y lo que obtenemos, pues, es justamente este disco, ¿sí? Entonces, ¿cuántos hoyos tiene un vaso? Pues un vaso se puede ver como un disco sin hoyos, ¿sí? Por ahí dirán, bueno, sí, también se puede ver como una esfera una esfera que le quitas un disquito, ¿no? Eso es verdad, o sea, si tú a una esfera le quitas un disquito, bueno, pues lo que te queda es otro disco, ¿sí? Entonces a veces dicen, no, sí tiene un hoyo, es una esfera con un hoyo, pero bueno, una esfera con un hoyo es un disco. Lo mismo, ¿no? ¿Cuántos hoyos tiene un pantalón? Entonces muchos, pues en principio dicen, pues tiene 3, 1, 2 y el de la cintura 3, ¿sí? Pues un pantalón es topológicamente equivalente a un disco con 2 hoyos, ¿sí? Un disco con 2 hoyos. Aquí, si ustedes lo piensan, digamos, esta parte de aquí, lo que viene siendo el borde de fuera, fíjense que este disco tiene 3 bordes. Tiene el borde de afuera y estos 2, ¿sí? Entonces, si nosotros el borde de afuera lo empezamos, digamos, a jalar hacia arriba y los 2 bordes los empezamos a jalar hacia abajo, ¿sí? Pues lo que obtenemos es el pantalón, precisamente, ¿no? Obviamente, el borde de afuera sería la parte de la cintura y estos 2 bordes de adentro, pues son por donde sacamos los pies, ¿sí? Aquí nuevamente habrá quien diga, bueno, es que un pantalón en realidad tiene 3 hoyos porque es una esfera con 3 hoyos. Sí, es una esfera con 3 hoyos. Si tú tienes una esfera y le haces 3 hoyos, ¿sí? La perforas, pues acuérdense, una esfera con un hoyo, pues es un disco. Entonces, digamos, este dibujo sería equivalente, ya tienes algo así, ¿no? Tienes aquí tu esfera, le haces, digamos, un hoyo, le haces otro hoyo y le haces otro hoyo. Este hoyo, el hoyo rojo, pues es el borde exterior, ¿no? El borde de este hoyito es el borde exterior de este disco y los otros 2 hoyitos es por donde salen los pies, ¿sí? Entonces, muchos, depende de cómo lo veas, ¿no? Pueden decir, eso es una esfera con 3 hoyos o ese es un disco con 2 hoyos, ¿sí? Acuérdense que una esfera, si le quito un disco, eso me da otro disco, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Aquí la pregunta es, ¿son topológicamente equivalentes la esfera y un toro? Pues también, a simple vista podemos ver que la esfera pues, no tiene este hoyo que tiene el toro aquí en medio, ¿sí? Aquí también se tiene esta propiedad de que la esfera es simplemente conexo, no tiene hoyos, ¿sí? El toro no lo es, y por más que yo deforme una esfera que la empiece yo tengo una pelota, ¿no? La empiece a torcer, a estirar, lo que sea, jamás puedo tener un toro, y viceversa, si yo tengo un toro, si yo lo tuerzo, lo empujo, lo saco, lo que sea, no puedo obtener una esfera. Entonces, estos objetos tampoco son topológicamente equivalentes. Ahora, yo les decía hace rato que el objetivo de la topología era como clasificar qué objetos son topológicamente equivalentes entre ellos, ¿no? Y aquí les voy a presentar, dice, un caso de clasificación, es un caso particular, de hecho es uno de los teoremas importantes de la topología, que es el teorema de clasificación de superficies. Perdón, aquí se me fue. Aquí está, ¿no? El teorema de clasificación de superficies, ¿no? Y lo presento aquí porque precisamente en topología, lo que se conoce como una superficie, ¿sí? Cualquier superficie, ya se sabe exactamente cómo es, ¿no? Y esto viene a colación, pues, porque es uno de los casos en donde ya se tienen clasificados estos objetos, que son las superficies, y porque además estos 2 objetos que vienen aquí con esta pregunta son precisamente ejemplos de superficies, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es una superficie. Entonces, una superficie, así de manera general, es un espacio en el que cada
cada uno de los puntos tiene una vecindad que es homeomorfa al plano euclidiano. ¿Qué quiere decir esto? Den de cuenta, por ejemplo, si yo tengo un objeto, hay una cosa ahí rara, tomo un punto de ese objeto, lo que estoy diciendo es, para cada punto que yo tome, no importa cuál sea, yo tomo uno arbitrariamente, dice, este objeto tiene una vecindad que es homeomorfa al plano euclidiano. ¿Qué quiere decir eso de vecindad? Bueno, pues quiere decir, así, en términos, digamos, no muy formales, pues es digamos, lo que queremos ver es que hay alrededor de ese punto, ¿no? Tiene ahí una vecindad, ¿sí? Que hay alrededor de ese punto, digamos, los puntos vecinos, ¿cómo son, no? El conjunto de puntos vecinos, ¿cómo es? Entonces, yo me fijo que hay alrededor de ese punto, ¿no? Si existe alguna vecindad o existe alguna de estas regiones, ¿no? De alguna manera, que se parezcan topológicamente al plano euclidiano, o sea, que sean homeomorfas, ¿sí? Esto quiere decir, homomorfa quiere decir que sea equivalente topológicamente al plano euclidiano, al que nosotros conocemos como el producto de R con R, ¿sí? O también es lo mismo decir que sea equivalente topológicamente a un círculo sin el borde, ¿sí? O sea, considera un círculo sin el borde. Entonces, si cada punto del espacio en cuestión tiene una de estas vecindades, entonces decimos que ese espacio es una superficie. A manera más así, todavía menos formal, hace rato les dije, estos son ejemplos de superficie. Hagan de cuenta, piénselo, si nosotros estamos parados, digamos, en alguna de estas dos superficies, si estamos parados en algún puntito ahí de cualquiera de esas dos superficies, hagan de cuenta que es como si ustedes hicieran como un zoom, como si se metieran, o sea, aproximaran tanto así a la superficie, que llega un momento en que no distinguirían, o sea, no distinguen en dónde están parados de un plano, ¿sí? Por ejemplo, como el planeta Tierra, ¿no? Si bien no es una esfera perfecta, pues en general podemos considerar que sí lo es. Entonces nosotros estamos digamos, tan metidos, o sea, las dimensiones que se manejan, que nosotros tenemos respecto a la Tierra, nosotros somos tan pequeños respecto al tamaño de la Tierra, es decir, hemos hecho así como un zoom tan grande que, pues, nosotros cuando volteamos hacia alrededor, pues vemos como que la Tierra es plana, ¿no? O sea, dices, pues yo vivo en un plano, ¿sí? Tan es así que, pues, mucha gente en la actualidad cree que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces no distingue, o sea, no distingue eso de decir, bueno, estoy en una esfera o estoy en un plano. Dice, no, pues estoy en un plano, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que sea, que digamos que si yo estoy en ese puntito, no distingo entre un plano o la esfera, ¿no? A veces decimos que una superficie, pues, es un objeto en donde localmente es igual a un plano. Eso de localmente ser igual a un plano, pues es justamente lo que les digo, ¿no? Nos metemos así tanto que llega un momento en que ya no distinguimos, ¿no? La curvatura de la esfera a un plano, ¿sí? Y lo mismo pasaría en el toro. Si viviéramos en un toro y nosotros, digamos, nos metemos tanto, va a llegar un momento en que no distinguiríamos pues la curvatura propia del toro a un plano, ¿no? O sea, podemos ver a lo mejor cada punto en donde estemos parados, ¿sí? Nuestra, digamos, capacidad visual no distinguiría que estamos sobre un toro y pensaríamos que estamos parados sobre un plano. Entonces, cualquier objeto que tenga esa propiedad se le llama superficie. Y entonces, en el teorema de clasificación de superficies es un teorema en donde dicen, mira, todas las superficies ya sabemos cómo son, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por lo pronto, vamos a ver dos tipos, no vamos a ver, sino les voy a presentar dos tipos aquí de superficies. Hay superficies que son orientables y superficies que son no orientables. Han de cuenta, básicamente las orientables supongan que ustedes están parados sobre una de estas superficies orientables.
Si ustedes tienen como un sistema, un marco de referencia, o sea, donde dices, ¿sabes qué? Yo sé, digamos, cuál es mi norte, cuál es mi sur, cuál es digamos, mi lado derecho, mi lado izquierdo, y yo puedo moverme por esa superficie y siempre se mantiene ese sentido de orientación, vaya. Mi parte derecha siempre va a ser mi parte derecha, mi parte izquierda siempre va a ser mi parte izquierda, mi frente y mi atrás también van a ser siempre, no importa dónde yo esté, ¿sí? Ese tipo de superficies se llaman orientables. Las no orientables, hagan de cuenta que si ustedes están parados sobre una superficie no orientable, hay, por ejemplo, ciertos puntos, ¿no? En donde ustedes tienen como un marco de referencia y han de cuenta que si ustedes hicieran como un recorrido sobre la superficie, o sea, empiezan a caminar, a caminar, a caminar y regresan al punto donde iniciaron, van a... Su marco de referencia se invierte. Hagan de cuenta que lo que era su lado izquierdo ahora va a ser su lado derecho. Y lo que era su lado derecho va a ser su lado izquierdo, ¿no? Es como una manera así como de explicar de manera muy informal lo que son las superficies no orientables. Como ejemplos de superficies orientables, pues tenemos la esfera, ¿sí? Si yo estoy parado sobre una esfera, yo me puedo mover sobre ella, mi lado, digamos, derecho siempre va a ser mi lado derecho, mi lado izquierdo, mi frente y mi parte de atrás, ¿no? O sea, todo se mantiene, no importa si yo estoy parado y recorro la esfera, no importa, ¿no? En todo momento se conserva este sistema de referencia. Lo mismo pasa con el toro, ¿sí? Si yo estoy parado sobre un toro, empiezo a caminar, lo que sea, siempre mi lado izquierdo va a ser mi lado izquierdo, mi lado derecho, etcétera, ¿no? Ejemplos de... Ah, caray, me falta... Aquí no sé... Bueno, el plano proyectivo real es un ejemplo de superficie no orientable. Aquí tenía, no sé, tenía aquí una imagen. No sé por qué no aparece. El plano proyectivo real, han de cuenta que, imagínense que ustedes tienen un disco, y vamos a considerar es un disco, vamos a considerar dos puntos sobre la circunferencia, ¿sí? Estos dos puntos, y han de cuenta que ustedes le ponen un cierre, ¿no? Le ponen un cierre a esta parte y lo van a unir con esta otra, ¿sí? Pero tiene la particularidad que el sentido en cómo van a pegar esos dos, esas dos partes del borde, ¿sí? Digamos, es esta, ¿no? Pues este sentido. O sea, yo empiezo aquí a pegar en este sentido la parte roja, la tengo que pegar con la parte azul en este otro, ¿no? Es decir, este punto de aquí, lo uno con este punto de acá. Voy a poner 2, 3 puntos para que se entienda de manera general, ¿no? Digamos, este punto de aquí, lo uno con este punto de acá. O sea, conforme yo voy subiendo el cierre en este sentido, ¿sí? Pues aquí se va pegando en esta forma, ¿no? ¿Sí? Este punto, por ejemplo, de aquí, pues lo voy a unir con este punto de acá, ¿sí? Entonces se va pegando el borde, digamos, este borde, con este de aquí de abajo, con este segmento de borde, con este segmento de borde de acá de abajo, pero en ese sentido, no sé si me doy a entender. Igual si tienen preguntas, pues las pueden hacer con confianza, ¿no? Entonces, el resultado de hacer eso es lo que conocemos como un plano real proyectivo, ¿no? O proyectivo real. Y vamos a denotarlo de esta forma. Bueno, pues esa es una superficie que es no orientable, ¿sí? Como yo pegué el borde de la parte de arriba con el borde de la parte de abajo, ¿sí? El objeto que queda es un objeto que ya no tiene borde,
¿sí? Entonces, una superficie no orientable sin borde, por ejemplo. Aquí estaba interesante, les digo, no sé el dibujo por qué no salió, porque aquí tenía, o sea, tenía esta parte y aquí se veía más o menos como cómo quedaría una vez que hacemos este pegado, ¿no? Entonces, se veía, pero no sé al final dónde quedó. Voy a ver qué pasó. Luego, otro ejemplo de superficie no orientable es la banda de Möbius. Esta, supongo que ya varios de ustedes la han visto. Pues es una banda que resulta de tener una banda de papel, digamos, y pegar estos bordes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a pegar este borde con este borde, pero en este sentido, es decir, digamos, hago esto tengo mi banda, hago esto, la tuerzo y la pego, ¿no? Y entonces obtengo lo que conocemos como banda de Möbius. Esta banda tiene la particularidad de que sí tiene borde, de hecho, tiene un solo borde. Si nosotros nos vamos por todo el dibujo, aquí lo que podemos observar, y continúa, aquí continúa, lo que podemos observar es que esta banda tiene un solo borde, ¿sí? Y también tiene un solo lado, ¿sí? Si yo empiezo a caminar sobre la banda, pues va a estar algo así, digamos, parto de aquí, y luego aquí voy haciendo el recorrido, pero por la parte de adentro de la banda, a ver, sería por la parte de adentro, aquí estaría así, y luego aquí sería como, digamos, por esta parte, pero por abajo, ¿no? ¿Sí? Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Aquí ya llegaría aquí o sea, sigo aquí por abajo, por abajo, por abajo, y aquí ya queda como, se vería por así, ¿no? Algo así. Y luego sería algo por aquí, por abajo, y lo saldría acá, ¿no? Acá arriba, y llegaría al mismo punto, ¿no? Entonces, si yo hago ese recorrido, puedo ver que la banda solamente tiene un lado. Y esta banda tiene pues algunas propiedades interesantes, ¿no? Por ejemplo, este tipo de bandas se usan de repente en la mecánica, ¿no? Cuando quieres, digamos, reducir el desgaste precisamente, ustedes saben que, por ejemplo, en mecánica automotriz, hay ciertas bandas, ¿no? Entonces, este tipo de bandas te reducen como un poco el desgaste, ¿no? De esas bandas, cuando tienes bandas, digamos, pegadas así de manera torcida, tienes una banda de Möbius, porque se está desgastando del único lado que tiene, ¿no? Del único lado, pero te da así como no sé cómo decirlo. Por ejemplo, cuando tú tienes una banda normal, así como un cinto, así normal, el desgaste pues, se da por dentro, por fuera, tiene dos lados, ¿no? Ese tipo de bandas. Entonces se desgasta siempre el mismo lado, el mismo lado, el mismo lado, ¿sí? Aquí, aunque tenga solamente un solo lado, el desgaste es como menos porque hay como más, si lo quieren ver así, como más, no sé cómo decirlo, más superficie, no sé, ¿sí? Tiene ciertas propiedades, pues, que luego sí son utilizadas. Otro ejemplo de superficie no orientable es la botella de Klein. Esta botella de Klein esto es una representación de lo que es una botella de Klein, porque la botella de Klein vive, digamos, en un espacio de dimensión 4. ¿Sí? Han de cuenta, es como cuando nosotros dibujamos un cubo que es un objeto tridimensional, lo dibujamos en una hoja de papel, pues hacemos algo así, ¿no? Tenemos algo así, luego hacemos algo así.
Y luego aquí hacemos como estas líneas punteadas que dan pues la idea de que quedan por atrás de allí, ¿no? Esas líneas no se ven así a simple vista, sino que quedan por atrás. Entonces, esta es como una representación de un cubo, ¿sí? Que es un objeto tridimensional dibujado en una superficie que es de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que dices, bueno, pues aquí como que estas líneas, por ejemplo, estas que van por atrás, digamos, las voy a poner así de color para que se aprecien un poquito más. Son las que quedan allá por atrás. Y entonces daría la sensación, al estar representado en un plano, pues da la sensación de que de repente tienes como que estas líneas se cruzan, ¿no? O sea, como que hay intersecciones por ahí. Pero en realidad el cubo no, en el cubo no existe eso, pues. Bueno, pues hagan de cuenta, esto es una representación de una botella de Klein, que es un objeto que vive en un espacio de dimensión 4, pero representado pues en un espacio de dimensión 3. Entonces, pues digamos, nosotros como no vivimos en un espacio de dimensión 4, lo único que podemos, la forma que tenemos para visualizar este objeto, pues es precisamente viéndolo de esta forma, ¿no? ¿Cómo se genera una botella de Klein? Bueno, pues dan de cuenta, igual imagínense, tienen una hoja de papel o una hoja, algún objeto, por ahí material flexible. Igual, aquí identifican ustedes, digamos, este par de lados, ¿sí? Lo que les decía, eso de identificar es como si le pusieran un cierre. Aquí es más fácil visualizarlo, porque si nosotros identificamos esos dos lados, lo que obtenemos es algo así, ¿no? Den cuenta que aquí voy a poner el cierre, lo voy a pintar así de azul. Entonces lo que tendríamos es algo más o menos así, ¿no? Tendríamos un tubito y aquí quedaría justamente el cierre, ¿no? Entonces, hacemos esa primera identificación y obtenemos el cierre, ¿no? El tubo, perdón. Entonces, ahí podemos ver justamente este cierre, ¿no? Cómo quedaron pegados esos dos lados. Pero luego hay que hacer otra identificación y esa ya es la que es un poquito más complicado de ver. Vamos a identificar estos dos lados, pero lo vamos a hacer de esta forma, en este sentido. Digamos, el lado superior de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, y el lado inferior de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces va a quedar, digamos, la parte superior pues, es justamente esta circunferencia, tiene un sentido. Pues, cuando nosotros hacemos esto, pues va a quedar, cuando cerramos el cierre azul, ¿no? Pues la circunferencia, la forma en que vamos a identificar tiene ese sentido, la circunferencia arriba, pero la circunferencia de abajo pues, tiene este sentido de aquí, ¿no? Un sentido contrario, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es como, imagínense, ese tubo, ¿sí? Como nosotros queremos pegar el círculo de arriba con el círculo de abajo, respetando ese sentido, ese sentido que tiene el pegado, bueno, pues lo que hacemos es justamente esto, ¿no? Hagan de cuenta aquí, el tubo lo agarramos, lo estiramos, y para poder empatar el sentido el sentido de pegado de esas dos circunferencias, pues lo que hacemos es justamente torcemos y como que metemos este pedazo de tubo o dentro del propio tubo, ¿no? Entonces aquí esas circunferencias se pegan aquí, ¿no? Entonces queda así como algo así metido, quién sabe cómo. Y bueno, pues esa es la botella de Klein, ¿no? De hecho, hay, digamos, artesanos que trabajan el vidrio que ustedes pueden ir y solicitan su botella de Klein y se las hacen y pueden llenar ahí de
líquido, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Son muy bonitas. Y bueno, para continuar con esto del teorema de clasificación de superficies, o sea, lo que estamos dando es como las ciertas cositas que necesitamos, ¿no? Para poder dar el enunciado y poderlo entender. Hay una, digamos, cuando tú tienes, vamos aquí a dar dos toros, ¿no? Tú tienes dos toros, hay, digamos, una operación que puedes hacer con ellos que se llama suma conexa de dos toros. ¿En qué consiste esto? Si tú tienes dos toros y les recortas un disquito, te das cuenta que tú le cortas ese disquito, lo quitas, y cortas este disquito del otro toro y lo quitas, entonces claramente te van a quedar dos bordes, ¿no? Esas circunferencias rojas, pues es lo que, el borde de lo que te quedó, o sea, aquí ya no hay nada, ¿no? En medio ya no hay nada, entonces te quedó como esos bordes. Entonces, ¿qué quiere decir eso de la suma conexa? Pues quiere decir que vas a pegar esos dos toros a través de esos dos bordes, ¿no? O sea, pegar los toros, ¿cómo? Pues haz de cuenta, es como si le pusieras resistol a este borde, le pones resistol a y los pegas, ¿no? Los conectas. Digo, hay una forma muy formal de definir la suma conexa, pero es algo así, ¿no? Básicamente lo que se hace. Entonces, el resultado de hacer la suma conexa de esos dos toros, pues es lo que conocemos como toro doble. ¿Sí? Este objeto es un toro doble. También es una superficie, pero no es igual a un toro porque este objeto tiene dos hoyos, ¿no? Digamos, este hoyo de aquí, este hoyo de acá, el toro tiene esto, ¿no? Este hoyo nada más. Entonces, tiene dos hoyos, ¿no? A esos hoyos, de manera general, les vamos a decir, ¿no? Si, digamos, por ejemplo, el toro tiene un hoyo, vamos a decir que tiene género 1. La pelota, la superficie no tiene hoyos, entonces vamos a decir que tiene género 0. Este toro doble tiene dos hoyos, entonces el género de este toro doble es 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, básicamente el género lo que te dice es cuántos hoyos tiene el objeto. Entonces ya con lo que hemos visto un poquito esto de que es una superficie, que es una, que quiere decir que sean orientables, esto de lo que es la suma conexa, que les digo es a grandes rasgos. También podemos hacer la suma conexa de planos proyectivos, pero eso les digo es un poquito más difícil de visualizar, ¿no? Hace rato que vimos el plano proyectivo, pensarlo, o sea, imaginarlo sí es un poquito más complicado. Pero básicamente también tienes dos planos proyectivos, le quitas un disquito a uno, le quitas un disquito al otro y los pegas a través de los bordes, ¿no? Son la suma conexa de dos planos proyectivos. Entonces, ahora sí, el teorema de clasificación de superficies dice, sea X una superficie que sea conexa. Conexa quiere decir que sea hecha de una sola pieza, compacta, esto es un poco más complicado de explicar. Cerrada, básicamente es que no tenga borde, ¿sí? Y de género n mayor que 1, ¿sí? Entonces, esta superficie es homeomorfa a, y hay dos opciones. Si la superficie es orientable, esa superficie es topológicamente equivalente a una suma conexa de n toros, ¿no? Aquí recordemos que la superficie tiene género n, entonces el género me determina cuántos toros voy a sumar, ¿no? En esta suma conexa. Si la superficie es no orientable, entonces esa superficie va a ser topológicamente equivalente a una suma conexa de n planos proyectivos. Entonces, este es un teoremonón, ¿sí? Porque ya te está diciendo, mira, las superficies, o sea, cualquier objeto que sea localmente equivalente a un plano, ¿sí? O bien se ve como una suma conexa de toros o una suma conexa de planos proyectivos. Y no importa cómo se vean esas superficies, ¿sí? Esas superficies se pueden ver muy raras, lo que sea. No, esa superficie, bueno, pues si es orientable, suma conexa de toros. Si es no orientable, suma conexa de planos proyectivos. Obviamente, ¿cuántos toros o cuántos planos vas a sumar?
Bueno, pues tantos como te lo indique el género de la superficie, ¿sí? Y entonces ya las superficies están clasificadas. Ese es un gran teorema y bueno, pues los topólogos es lo que tratan de hacer, ¿no? Obviamente hay otros tipos de objetos que no son superficies y que tratan de clasificarlos. En general, las superficies se llaman también dos variedades. Y ¿por qué dos variedades? Bueno, pues porque localmente se parecen al plano, es decir, a R2, ¿sí? Pero podemos tener así en general las N variedades, ¿no? Que son cosas que localmente se parecen a Rn. ¿Sí? Pueden ser de orden 3, de orden 4, de orden 5, ¿sí? De dimensión, ¿no? 3, 4, 5, etcétera. Entonces, las N variedades, ¿sí? Por ejemplo, no existe un teorema de clasificación para las 3 variedades. Todavía no lo logran, ¿no? Así como las 3 variedades. ¿Cuáles son las 3 variedades? Las 3 variedades son todos los, digamos, espacios que localmente se parecen al espacio euclidiano, ¿no? A R3. No hay un teorema todavía. Para las 4 variedades tampoco. Para las 5, etcétera. Hay ciertos resultados, pero como tal, así no se tiene un teorema como el teorema de clasificación de superficies. Entonces, este es un ejemplo de algo que ya está, ¿no? Ya se logró, ¿no? Los topólogos ya lo lograron. Siguen trabajando en otras cosas, pero este es un gran teorema. Algunas ramas de la topología, pues, digamos, dependiendo de qué estudies, pues está la topología conjuntista, ¿no? Topología de conjuntos, generalmente se estudian propiedades como la conexidad, la compacidad, cosas de ese estilo. La topología algebraica, dan de cuenta que echa manos de herramientas del álgebra para resolver los problemas de topología. O sea, por ejemplo, para esto de clasificar cosas, luego echa mano de estas herramientas algebraicas, como pueden ser grupos, anillos, módulos, ¿no? A veces, digamos, a un espacio topológico le asocia de alguna manera alguna estructura algebraica y luego empieza a ver cómo empiezan a trabajar con esas estructuras algebraicas y ven qué pasa ahí y dice, mira, eso me da cierta información sobre los espacios topológicos, ¿sí? La topología de bajas dimensiones es la topología que estudia las n variedades de dimensión baja, es decir, de dimensión 3, 4, 5, 6, ¿no? De altas dimensiones, pues son dimensiones, no sé, dimensión de, creo que, no estoy muy seguro, pero a partir creo que de 7, 8, dimensión 8, 7, 8, ya se considera alta dimensión. Otra de las ramas es la teoría de nudos. La teoría de nudos, pues, estudia los nudos que nosotros, de repente, pues podemos hacer, ¿no? Con una agujeta, con los nudos estos de los marineros, todas esas cosas, también se estudian, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un nudo y puedo tener otro que luzcan diferentes, pero se ve si topológicamente son lo mismo, ¿no? O sea, si yo puedo deformar un nudo en el otro y el otro en el uno, ¿sí? Entonces, es una de las áreas de la topología y bueno, pues esas son algunas. La topología también, en la actualidad, se le han encontrado algunas aplicaciones también, sobre todo, por ejemplo, en ciencias computacionales. En ciencias computacionales de repente es como muy, muy común ver precisamente, por ejemplo, estudiar, digamos, superficies, ¿no? Y quieren ver cómo están conectadas estas superficies, o por ejemplo quieren ver si estas superficies de qué manera la puedes triangular, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, puedes, digamos, sí, hay muchas formas, ¿no? De repente si tiene algún hoyo, si cómo está conectado, cuántos hoyos tiene, cómo puedes triangular esas cosas, es muy usado. En el análisis topológico de datos, esto también es relativamente reciente, sobre todo aquí en México. El análisis topológico de datos básicamente es como
Imagínense que ustedes tienen como un conjunto de datos, una nube de datos, y esos datos les empiezan a dar una estructura de unos objetos que se llaman complejos simpliciales, ¿no? Entonces empiezan a dar como ahí cierta estructura, hagan de cuenta, esos datos se ven como puntitos, esos puntitos empiezan ahí como a conectar con aristas, y luego empiezan como digamos, ahí yo tengo esos 3 puntos, los conecto, entonces ahí tengo esta cosa sin el centro, ¿no? Pues es como algo equivalente a una circunferencia, pero luego empiezas como a tapar esto, ¿no? Pues con un triangulito, y luego, por ejemplo, por acá tienes a ver, vamos a... O sea, lo que se conoce esto como un tetraedro, ¿no? Que es, hagan de cuenta, es como una pirámide de base triangular, ¿no? Es un tetraedro y cosas así, y vas subiendo cada vez a objetos. Por ejemplo, aquí tienes un punto de una dimensión, de dimensión 0, perdón, una arista de una dimensión, un triangulito de 2 dimensiones, un tetraedro de 3 dimensiones, y como sus equivalentes en dimensiones más altas. Y entonces, como que a esa nube de puntos le empiezas a dar como una estructura de complejo simplicial, y empiezas a hacer ciertas cosas. Hay unas cosas que se llaman grupos de homología. Pues ahí tienes como una homología que conforme vas haciendo ciertas cosas, hay información que se va quedando, ¿sí? No, no, que ahí esa información no se pierde, ¿no? Entonces está este concepto de homología persistente, no sé qué, y eso, bueno, al final te da como cierta información de los datos, y con eso, pues tú puedes hacer ciertas cosas con ellos, ¿no? En robótica, por ejemplo, en un área en particular que se llama planificación de movimientos, dan de cuenta que, por ejemplo, si tú tienes un robot, por lo general, cuando tú trabajas con robots, tú trabajas con lo que es el espacio de configuraciones de los robots, que no es como tan complicado de entender. Imagínense que, por ejemplo, yo voy a poner un dibujito. Imagínate que tienes este es un brazo robótico. Imagínate que este está aquí sobre una barra, este es un eslabón, aquí tienes un codito, un codo, y aquí tienes otro eslabón del brazo, ¿no? Y aquí tienes una pinza. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tienes una pinza. Entonces, a ver, permítanme que se me está descargando mi computadora, permítanme. Ok, listo. Entonces les decía, imagínate, tienes ese brazo robótico, y vamos a suponer que digamos, este eslabón es capaz de girar los 360 grados sobre este punto. O sea, tienes 360 grados, los puedes girar en este sentido, o los puedes girar en sentido contrario, no importa, ¿sí? Y luego el siguiente eslabón, o sea, también es capaz de girar 360 grados, ¿no? Respecto de este punto, también los puede girar en este sentido, o los puede girar en este otro, ¿sí? Entonces, digamos, ese bracito robótico, por ejemplo, si yo lo tengo en esta posición se llama pose, es una pose, ¿sí? Digamos, es un punto, es sí, pues una posición que puede tener el brazo robótico, como puede tener otra. Por ejemplo, puede tener esta de aquí.
Imagínense, este puede tener esa otra posición. Entonces, esas son dos poses diferentes, ¿sí? Entonces, les decía, como el primer eslabón puede girar 360 grados sobre este codito, sobre ese codo, o sobre ese punto, y esta también, aquí el espacio de configuraciones, dan de cuenta que es eso de poderlo girar 360 grados, yo lo puedo ver como que puede tomar puntos en ese, en ese 1, ¿no? Ese 1 es la circunferencia, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es puede girar, ¿no? En 360 grados, dan de cuenta es como si yo tengo aquí la circunferencia, entonces digo, bueno, pues si yo estoy hablando, digamos, de este eslabón, si yo tengo esa pose, bueno, pues aquí está, ¿no? En esta dirección. Si tengo esta pose, pues está en esta dirección, ¿no? ¿Sí? Desde aquí la dirección yo puedo medir, digamos, el ángulo que tiene ese eslabón respecto a esta tabla, ¿no? Lo puedo medir así, ¿sí? Entonces, ahí esas son las posibilidades para este primer eslabón. Pero las posibilidades para este segundo eslabón, como también lo puedo girar 360 grados, pues también ese eslabón lo puedo, digamos, considerar como un punto también en S1. Entonces, el espacio de configuraciones de este bracito es el producto de S1 con S1, ¿sí? Un conjunto. El producto de S1 con S1 es justamente un toro, ¿no? Es justamente un toro, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo un producto de un circulito con otro circulito, ¿sí? Entonces, lo que me genera ese producto es todo el toro. Entonces, les decía, cada una de estas posiciones se llaman poses, ¿sí? Y el conjunto de todas las poses posibles es el espacio de configuraciones. Entonces, imagínense que yo quiero coger algo con este objeto, tomar una taza de café o agarrar algo, ¿no? Quiero agarrar algo, un objeto, y lo quiero coger con el brazo, o lo quiero agarrar con el brazo, pues entonces, digamos, yo puedo, voy a hacer el dibujito un poquito más simple. Yo puedo considerar una pose inicial, ¿sí? Hasta la pose final, que es la que hace que el bracito tome el objeto que quiero agarrar, ¿sí? Por ejemplo, si el objeto está aquí, es decir, de alguna manera está por ahí, pues a lo mejor la configuración que necesito es esta, ¿sí? Entonces, esta sería como la pose inicial, la pose final. Como estamos hablando de puntos en el espacio de configuraciones, la pose inicial se ve ahí como un puntito sobre el toro, la pose final se ve como otro puntito, y obviamente cuando yo quiero hacer empiezo a mover el robot para que agarre lo que tiene que agarrar, me da aquí como un montón, un barrido de poses intermedias, ¿no? Entonces aquí me da un montón de puntitos, ¿sí? Es decir, un montón de puntitos, y esos puntitos lo que me definen es como una trayectoria, ¿no? Desde la pose inicial a la pose final. Entonces, en planificación de movimientos es muy común que se trabaje digamos, en los espacios de configuraciones de los robots para que hagan una cierta tarea, ¿sí? Y no desde digamos, aquí darle al robot cierta muévete tantos grados y luego el primer eslabón y luego el segundo eslabón lo doblas también tantos grados, y así, no, ¿sí? Sino que se van trabajando acá como trayectorias en el espacio de configuraciones. Entonces es un ejemplo muy sencillo de cómo se aplica en la robótica. Y finalmente en la genética ahorita está muy aplicada lo que es la teoría de nudos, ¿sí? Porque pues precisamente luego estas estructuras del ADN, no sé qué, tienen ahí como estas formas ahí medias raras y torcidas, ¿no? De cosas helicoidales y cosas así, que precisamente luego en teoría de nudos hay ciertos resultados que los pueden aplicar. Entonces, bueno, a manera general son algunas de las aplicaciones, seguramente hay más.
Y bueno, pues es todo de parte mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por tu charla. Interesante, de hecho. Y bueno, agradecemos a los que estuvieron aquí en vivo y bueno, sobre todo a los que seguramente verán esto ahora en internet, en YouTube, ¿sí? Y bueno, los invitamos de Tópicos Matemáticos Picudos, que será dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias, Vladimir. No, al contrario, muchas gracias a todos. Muy bien, nos vemos. Bye.